Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. El tópico que yo voy a conversar contigo en este momento es sobre el racismo y cómo el racismo realmente está determinando lo que es el comportamiento, la visión, la creencia, pero también las aptitudes y posibilidades de éxito cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en el continente americano, pero podríamos decir en este momento, cuando se habla de todo aquel tipo de persona que de una forma u otra esté asociado a la parte sur del desierto de Sahara, que todos conocemos en términos popular como la África negra. Claro, para entender un poquito el racismo, hay una de las preguntas que muchas veces nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué es realmente el racismo? ¿Es el racismo una ideología? ¿Es el racismo una filosofía? ¿Es el racismo un ideal? ¿Es el racismo una estrategia? ¿Es el racismo una política? ¿Es el racismo una actitud? ¿O es simplemente el racismo eso que alguna gente llaman la idolatría de un objeto fuera de nosotros mismos, en la cual nosotros le damos un poder a ese objeto por encima del que realmente tiene? Usualmente cuando se habla del clasismo, nosotros utilizamos la figura del dólar, del peso, del dinero. Y muchas veces nosotros utilizamos la expresión: la gente rica, su único Dios que ellos conocen es el dinero. Cuando se hablan de las personas que son poderosas, ellos dicen que el único Dios que las personas que son poderosas responden es el Dios del poder. En pocas palabras, cada tipo de comportamiento humano que está soportado por cualquier tipo de ideología, filosofía o sistema de creencia, usualmente utiliza algún tipo de objeto, ya sea objetivo o subjetivo, el cual es introducido como un símbolo de dicho poder, lo cual se utiliza como elemento principal, como el enfoque cuando se habla de esa capacidad, primero de adoctrinamiento que cualquier tipo de ideología tiene, pero también como el soporte principal cuando se habla de la distribución, la promoción, pero también la inserción, defensa de cualquier tipo de ideología o sistema de creencia. Aquí es donde cuando se habla del racismo, independientemente dentro de un contexto histórico, pero también dentro de un contexto antropológico, nosotros podríamos decir que es un término nuevo, que es simplemente el producto de aquellas sociedades que de una forma u otra tenían que utilizar algún tipo de mecanismo para producir ese sistema jerárquico dentro de determinada sociedad, en la cual la diferencia en el tono de piel fue considerado como el objeto que debió de utilizarse o que debe utilizarse como esa base cuando se habla de la ideología racista. Cuando se habla del racismo, usualmente el racismo en términos científicos, filosófico, pero también en términos prácticos, cuando dicha aplicación fue utilizada, nosotros tendríamos que hablar de la Europa en el siglo XVII, XVIII, en esa disputa que había entre los diferentes grupos étnicos en Europa, en la cual los grupos étnicos arios, los celtis, los mediterráneos, en pocas palabras, esas diferencias en los diferentes grupos étnicos en el centro de Europa fue sumamente importante y se utilizó el tono de piel como una forma de clasificación, de producir un efecto de la superioridad de un grupo étnico sobre otro, en la cual se utilizó la raza, ese nuevo fenómeno, como el instrumento el cual se utilizaría para justificar
dicha superioridad de un grupo étnico sobre el otro. Aquí es donde cuando se habla de la ideología racista, simplemente tiene como base la superioridad de la raza blanca, como dicen en términos históricos, por encima de los demás grupos raciales. Aquí es donde cuando se habla de la creación de cualquier tipo de ideología, hay que utilizar algún tipo de simbolismo que representa dicha ideología. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la ideología marxista, ustedes conocen cuál es el símbolo que se utiliza, la cual hace reconocible dicha ideología. Cuando se habla de la ideología del nazismo, ustedes conocen cuál es el tipo de ideología que se utiliza. En pocas palabras, parece que los símbolos son importantes porque crean una especie de visualización, representación y elemento el cual está asociado a dicha ideología. En el caso del racismo, se necesitaba crear ese símbolo de unidad sobre el cual dicha ideología se sostiene. Aquí es donde el color negro y el color blanco son utilizados como los símbolos principales cuando se habla de la ideología racista, la cual fue creada en Europa, pero que su génesis está sustentada durante el sistema esclavista español. En el siglo XV, pero también en el siglo XVI y XVII, y fue acentuada en el siglo XVII, XVIII y XIX, cuando se habla del sistema esclavista británico en los Estados Unidos. Yo siempre he tenido la creencia que si tú quieres reconstruir cualquier tipo de ideología, ya sea clasista, ya sea racista, pero también cualquier tipo de ideología o sistema de creencia, tú tienes que entender el significado de los símbolos. Para ponerte un ejemplo, vamos a suponer que si tú quieres destruir el cristianismo, el símbolo del cristianismo no es realmente la figura de Jesucristo. El símbolo del cristianismo es la cruz. Pero también cuando se habla del judaísmo, del islamismo, cada uno de esos sistemas de creencia tienen su propio símbolo. Porque ese símbolo es lo que crea la unidad o el foco de atención cuando se habla del adoctrinamiento de las personas como una forma de ser parte de ese tipo de ideología. Cuando se habla del racismo, el negro pasó a ser el símbolo por excelencia, pero también el blanco. El único problema que yo siempre he tenido con las personas, y muchas veces las personas ven el racismo desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista social, muchas veces dentro de un punto de vista hasta familiar, y por qué no, vamos a decir comunitario, en la cual el símbolo de negro es sumamente representativo. El símbolo de blanco es un símbolo sumamente importante, pero esos dos símbolos son importantes porque están asociados al racismo. Cuando se habla de la superioridad de un grupo étnico sobre otro grupo étnico, tomando en consideración el color de la piel. Como dicen algunas personas, un grupo étnico que tiene mayor cantidad de melamina, simplemente considerado inferior por aquel grupo étnico el cual no tiene o tiene muy poca cantidad de melamina. Aquí es donde el concepto de racismo, si tú quieres reconstruirlo de una forma que se adapte a lo que alguna gente llaman el carácter biológico del color de la piel, esa herencia genética que todos los seres humanos tenemos, pero también ese mecanismo de protección ambiental. Porque vamos a ser francos, la melamina lo que es simplemente un pigmento en la piel que se utiliza para proteger al ser humano de los rayos ultravioleta.
Y partiendo de tu posición, cuando se habla del ambiente en el que tú vives, va a depender la cantidad de melamina que tú tienes en la piel. Pero esa cantidad de melamina en el siglo XVI, XVII, XVIII fue utilizada como el símbolo cuando se habla del establecimiento de esa filosofía que todos conocemos en este momento como la filosofía racista. Y yo muchas veces llego a la conclusión que la única forma que tú tienes de vencer el racismo es tú simplemente buscando el origen, pero sobre todo transformando cualquier tipo de elemento en la cual el símbolo de blanco y negro es sumamente importante, porque es lo que sustenta la filosofía racista. Si tú quieres de una forma u otra transformar, controlar la filosofía racista y ese tipo de comportamiento que todos conocemos en este momento como la discriminación racial, la exclusión social, la segregación racial, la estigmatización racial, tú tienes que entender el efecto que tienen esos símbolos dentro del sistema o la filosofía racista para tú buscar la forma de cómo tú destruir, pero sobre todo cómo tú disminuir la carga emocional y el efecto psicológico, social, económico, cultural, político, literario que tienen esos colores, que lo que son es simplemente el símbolo del racismo en este momento. Cuando se habla de cualquier nación post-esclavista en el continente americano, pero lamentablemente, producto del efecto de la globalización y la popularidad de las redes sociales, simplemente el racismo en este momento se ha convertido en un fenómeno mundial. Muchas personas consideran que el racismo solo existe en aquellas naciones donde hay diferencias raciales, donde hay diferentes grupos étnicos también. Pero el racismo en este momento existe en todas las naciones del mundo. Lo único que cada nación del mundo tiene su propia característica, tiene su propio comportamiento basado en las diferentes mezclas raciales, en los diferentes grupos étnicos que son parte de esta nación. Y en este momento no existe una nación en el mundo que racial y étnicamente sea homogénea. Todas tienen algún tipo de diferencia. Cuando no son raciales es en el tono de piel, y el tono de piel crea los elementos básicos del racismo, en la cual la discriminación, la exclusión, pero también ese elemento de separación que existe en los seres humanos se establece como una conducta en la cual la etimización de las personas es un efecto que también lo afecta, porque de una forma u otra crea dos tipos de sociedades, una sociedad de los que están arriba y una sociedad de los que están abajo, una sociedad de los que se consideran superiores porque tienen un tono de piel claro y una sociedad de los que se consideran inferiores porque tienen un tono de piel un poquito más oscuro. Aquí es donde el racismo hay que entenderlo en su génesis, y si tú quieres entender el racismo en su génesis, tú tienes que entender el efecto de ese símbolo o de esos símbolos que se llaman negro o blanco, ser negro o ser blanco. No cabe duda también que cuando se habla del racismo, producto de la discriminación, la exclusión y ese efecto de estigmatización que existe cuando hay diferentes tonos de piel, produce un efecto que mucha gente le llaman el racismo internalizado. Cuando yo le digo a ustedes o le hablo del racismo internalizado, es cuando el racismo es el foco de atención en tu vida. Para ponerte un ejemplo, si tú eres de la persona que cuando tú te paras frente al espejo y lo primero que tú observas es tu color de piel, eso es un síntoma de ese racismo internalizado.
Si tú eres de las personas que tú dices que donde quiera que tú llegas, la gente lo que ve es un negro o ve una persona blanca, tú tienes un racismo internalizado. Si tú eres de la persona que de una forma u otra tú te sientes inferior y tú visualizas a las personas cuyo color de piel es blanco, utilizando un término racista, tú estás mostrando los síntomas del racismo internalizado. Si tú eres de las personas que de una forma u otra tú creas muchas limitaciones en la forma como tú actúas, como tú te ves, tu visión de la vida, tus aspiraciones y tu posibilidad de éxito en determinadas sociedades posesclavista en la cual tú pones y enfocas tu color de piel o tono de piel como la razón detrás de ese éxito o ese fracaso, tu conducta, tu pensamiento y tus actitudes están partiendo de eso que yo le llamo el racismo internalizado. Cuando se tiene un racismo internalizado, como yo digo a algunos, ese racismo que parte de tu pensamiento, de tus actitudes y de esa visión de la vida que tú tienes, porque el racismo tú lo ves como el centro de atención. Hay un fenómeno en todo aquel que entra dentro de la doctrina del racismo. Aquel tipo de persona en la cual dicho adoctrinamiento, ya sea producto de la enseñanza, ya sea producto de la culturización, ya sea producto de la imposición cultural, ya sea el producto simplemente de esa imposición familiar, y ya sea el producto del aprendizaje y, ¿por qué no?, del condicionamiento social, dicho racismo internalizado crea otro tipo de racismo, el cual yo le llamo el autorracismo. El cual yo le llamo también, el dicho autorracismo produce un efecto en que todos conocemos como la autodiscriminación. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, esas expresiones que la gente dice: existen los prejuicios raciales, existen los estereotipos raciales, existen una serie de frases y eventos, lo cual nosotros lo internalizamos como propio. Y producto de ese autorracismo, nosotros partimos y observamos, y sin quererlo o no, nosotros somos partícipes de la autodiscriminación. Cuando yo hablo de autodiscriminación, es cuando nosotros, partiendo de los valores sociales, en la cual el color de piel se toma en cuenta, nosotros utilizamos la autodiscriminación como un elemento de limitación. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una muchacha sumamente hermosa, que es sumamente inteligente, que tiene un carisma tiene un carisma que todo el mundo le gusta, tiene una personalidad que puede considerarse como adorable. Emocionalmente tú eres una persona, una muchacha estable, y tú quieres ser reina de belleza. Pero realmente por tradición se dice que para tú ser reina de belleza, tu estatura tiene que ser alrededor de 6 pies. Pero hay el problema que tú tienes 5 pies. Producto de esa autodiscriminación por tu tamaño, tú creas esa limitación y tú no te lanzas a la búsqueda de lo que es tu sueño por temor al fracaso. Aquí es donde la autodiscriminación por tu tamaño es un efecto que solamente existe en ti, porque fue provocado por ti mismo en base a los prejuicios que tú tienes sobre las personas que tienen una baja estatura. Pero eso también ocurre con el color de piel. Hay otro elemento que es producto de ese autorracismo y es la autoexclusión. Cuando yo hablo de autoexclusión, es que simplemente producto de ese autorracismo que nosotros tenemos, llega un momento en que nosotros nos aislamos del mundo que nos rodea. Llega un momento en que nosotros tenemos una valoración tan baja que simplemente
nos aventuramos en el mundo y simplemente creemos que no tenemos las posibilidades de insertarnos en un mercado de trabajo o de hacer cualquier tipo de actividad que nosotros consideramos que es normal para las personas, pero producto de la autoexclusión, muchas veces nosotros no participamos en aquellos eventos donde de una forma u otra la tradición social nos dice que las personas cuyo color de piel es oscuro podría o no ser aceptada. En pocas palabras, producto de ese sentimiento de autoexclusión, es otro limitante que las personas cuyo color de piel oscuro le afecta en este momento. Aquí es donde ese efecto de la baja valoración, producto de la autoexclusión, es un limitante porque de una forma u otra impide que el individuo se desarrolle en un medio social diferente al que usualmente está acostumbrado. Razones por las cuales cuando uno toma la iniciativa de uno solamente conversar, tener amistades, tener relaciones con personas de igual color de piel y limitamos nuestras posibilidades de conocer las ideas, de conocer los sentimientos, de conocer los sueños y de tener cualquier tipo de relación con otro tipo de persona, con un tono de piel diferente a nosotros estamos practicando la autoexclusión. Y la autoexclusión no más que el producto de ese autorracismo o racismo internalizado que nosotros estamos sufriendo. Pero así como existe la autodiscriminación, la autoexclusión, también existe eso que yo llamo los autoprejuicios. Y muchas veces, eso que yo le llamo los autoprejuicios, que nosotros asumimos ideas que otras personas tienen sobre este grupo racial como propia. Vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que a ti te gusta la natación, o tú quieres ser abogado, o ¿por qué no? Tú quieres ser, si tú eres mujer, tú quieres ser presentadora de televisión. Pero partiendo de los prejuicios que están asociados al color negro, esos prejuicios, de una forma u otra, tú lo tomas como propio y tú lo utilizas como un mecanismo el cual te para, te detiene, porque tú estás practicando en ese momento el autoprejuicio. En pocas palabras, tú te estás juzgando a ti misma, tomando la valoración, las experiencias, y por qué no vamos a decir los consejos de las personas que están fuera de ti mismo y tú lo tomas como si fuera una verdad absoluta en contra de tu propio deseo de progreso. Aquí es donde los autoprejuicios es un elemento que nosotros tenemos que analizarlo de una forma cuidadosa para entender el efecto negativo y limitante que dicho autoprejuicio tiene en la conducta humana, pero en la forma como nosotros vemos nuestras posibilidades cuando nosotros vivimos en una sociedad multirracial, donde los prejuicios y los estereotipos raciales asociados al color de piel, nosotros los internalizamos como si fueran parte de nosotros mismos. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en muchas sociedades donde la desigualdad económica realmente notable, y más si en esas sociedades se hace una asociación entre las personas de raza blanca y las personas de raza negra, entre las personas cuyo color de piel es claro y la persona cuyo color de piel es oscuro, donde la persona cuyo color de piel es oscuro, en términos visuales, cuando tú observas la televisión, cuando tú escuchas la radio, cuando tú lees cualquier tipo de libro, cuando se habla de las personas negras o personas de piel oscura, hay una serie de prejuicios, hay una serie de estereotipos que todos conocemos, pero que también son prejuicios y estereotipos que todos hemos escuchado. Y muchas veces, producto de esa capacidad de autoprejuiciarnos a nosotros mismos, nosotros
asumimos esos prejuicios como que realmente son una representación de nosotros mismos. Yo a veces creo que ese tipo de autoprejuicio, desde mi punto de vista, es simplemente ya el efecto más nocivo cuando se habla de ese racismo internalizado que todos conocemos en sociedades en la cual el adoctrinamiento racista es tan, pero tan fuerte que las personas de raza negra o las personas cuyo color de piel es oscuro o es marrón, realmente ellos creen como propio cada uno de esos estereotipos y de esos prejuicios que ellos ven en la televisión, que ellos ven en la radio, prejuicios y estereotipos que mayormente son utilizados por las personas cuyo color de piel es blanco, como una forma de ellos mostrar y como una forma de ellos hacer hincapié en la superioridad de un tono de piel sobre otro tono de piel, y esos prejuicios y esos estereotipos es un mecanismo que se utiliza como una forma de tener el control, donde las personas de raza blanca que tienen el poder controlan a las personas de raza negra, lo cual lo considera inferior, y los prejuicios y los estereotipos, pero sobre todo la discriminación, es el mecanismo que se utiliza. Por eso es que yo muchas veces le digo a las personas, tú tienes que analizar si tú tienes algún tipo de autoprejuicio que está limitando lo que son tus posibilidades en la sociedad en la que tú estás viviendo. Hay otro elemento que muchas veces nosotros tenemos que analizar, el cual es el producto de ese racismo internalizado que existe dentro de nosotros, y muchas veces nosotros no sabemos que lo tenemos. Y es cuando a eso que yo le llamo la autovictimización. La victimización es un fenómeno que usualmente ocurre cuando hay un evento en la cual una persona es el victimario y otra persona es la víctima. Pero aquí estamos hablando dentro de un contexto racial. Y dentro de un contexto racial, en términos de análisis de la victimización, usualmente nosotros asumimos que las personas negras son la víctima y las personas cuyo color de piel es blanco son los victimarios. O como dicen en términos popular, el poderoso de una forma u otra oprime al menos poderoso. El rico oprime al pobre. El que tiene todo el poder siempre oprime a las personas que están en una posición por debajo. Aquí es donde la autovictimización es un fenómeno y es un sentimiento que uno tiene que analizarlo. Porque muchas veces ese sentimiento de victimización realmente en términos reales no existe, pero nosotros lo hemos asumido como una realidad emocional, como una experiencia personal de la cual nosotros no fuimos los participantes principales. Nosotros asumimos que producto de que nuestros descendientes, nosotros asumimos que como nosotros somos el producto de la población afrodescendiente, durante el sistema esclavista español o el sistema esclavista norteamericano, la victimización que ellos sufrieron es un legado histórico que nosotros tenemos que seguir explorando y asumiéndolo en este momento. Y por eso en este momento nosotros asumimos esa victimización como una especie de autovictimización. En pocas palabras, cuando nosotros analizamos los eventos históricos asociados al sistema esclavista en cualquier nación en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, nosotros asumimos el papel de víctima, aunque indirectamente realmente esos fueron procesos que tuvieron en el pasado, pero nosotros hoy vivimos reviviendo a través de la autovictimización. Autovictimización que de una forma u otra lo que crea es un sentimiento de inferioridad frente al victimizador. Aquí es donde, si tú tienes algún tipo de sentimiento de victimización,
tú tienes que identificarlo, tú tienes que buscar su origen y de una forma u otra tú tienes que identificar cuál es la razón detrás de que tú posees en este momento ese sentimiento de victimización. El sentimiento de victimización también crea un sentimiento que te detiene como persona. En pocas palabras, vamos a suponer que tú vas a solicitar cualquier tipo de empleo. Vamos a suponer que de una forma u otra tú quieres abrir algún tipo de proyecto nuevo. Vamos a suponer que tú vayas a algún tipo de reunión en la cual las diferencias raciales existen partiendo del posicionamiento social y de la clase social de la cual estemos hablando. En el momento que tú vas a ese tipo de reunión, en el momento que tú tienes ese tipo de proyecto, ese tipo de ambición, ese tipo de visión, si tú dejas que la autovictimización controle realmente lo que son tus posibilidades, ese sentimiento de autovictimización te va a limitar, porque tú vas a tener un sentimiento de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de falta de poder, pero también ese sentimiento de que tú tienes como esa dependencia y tú estás buscando la aprobación de ese victimizador en el pasado, que en este momento simplemente es una figura en tu mente a quien tú le estás dando ese poder. De aquí donde la autovictimización es un sentimiento que tú tienes que entenderlo, porque es un sentimiento que pueda que te esté limitando. Y muchas veces cuando nosotros nos paramos frente al espejo y nosotros tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo o tenemos algún tipo de proyecto dentro de una sociedad posesclavista donde las diferencias raciales existen, la autovictimización es un sentimiento que te limita como persona. Si tú dejas que ese sentimiento de autovictimización tome el control de lo que son tus posibilidades, las cuales tú la visualizas tomando en consideración ese símbolo de victimización que se llama el color negro. Yo siempre he creído que para tú de una forma u otra resolver ese elemento de ese simbolismo del color negro, del color blanco, hay algo que tú tienes que entender, y es que ese autorracismo tú tienes que reconocerlo. Y cuando tú dices y tú pones el color negro como tu punto de identidad personal, como el centro del mundo, y tú simplemente tú observas todo a través del color negro, ese es el resultado en la cual tú has hecho del racismo simplemente como tu estilo de vida, como tu filosofía de vida y como tu sistema de creencia. Y cuando tú vives tu vida basada en el color negro como la razón de cada una de las cosas que tú dices, que tú haces, que tú buscas, que tú observas, tú estás bajo la influencia del racismo. Ese tipo de racismo yo le llamo autorracismo. Por eso muchas veces yo le digo a las personas, trata lo menos que tú puedas de utilizar el negro como el foco de atención cuando se habla de tu vida, de las cosas que tú haces, de las cosas que tú describes. Aquí es donde el negro tiene un efecto psicológico, porque simplemente tú estás utilizando el símbolo o los símbolos del racismo como parte integral de ese autorracismo que tú estás sufriendo en este momento. Mucha gente me dirán, pero ¿cómo es posible que una persona cuyo color de piel sea negro? Toda persona en cualquier sociedad que se identifica con el color negro o con el color blanco y lo pone como el centro de su atención, está simplemente siendo parte, está simplemente promoviendo, está simplemente perpetuando la ideología del racismo, la filosofía del racismo, en la cual la superioridad de una raza
existe sobre la otra. En términos modernos, cuando un grupo étnico con un color de piel oscuro se considera superior a otro grupo étnico con un color de piel un poquito más claro. Por eso yo muchas veces le digo a las personas, cuando tú vives en una sociedad donde todo se mira a través del negro, específicamente cuando yo hablo de la sociedad norteamericana, ese tipo de sociedad muchas veces están tan emergida, están tan adoctrinadas por el racismo que la única forma que ellos creen que puede superar ese racismo es creando una filosofía al contrario, a la cual yo le llamo el negrismo. Y así como el negrismo, como una filosofía dentro del racismo, es simplemente algo que es malo. De esa misma forma, la supremacía o el blanquismo, la supremacía de la raza blanca sobre la negra, que es un efecto del racismo, son dos elementos que hay que eliminarlo si tú quieres eliminar el racismo en cualquier sociedad que tú vives. Muchas veces, yo siempre le he dicho a muchas personas que el esclavismo, pero también el negrismo y la negritud, pero también el blanquismo y la supremacía de la raza son elementos, son hijos, son elementos representativos de ese símbolo del racismo que todos conocemos como la supremacía de una raza sobre la otra. Y si tú quieres, de una forma u otra, reconstruir el racismo, tú tienes que de una forma u otra destruir lo que son los elementos, lo cual le da fuerza a los símbolos sobre los cuales se apoya el racismo. Por eso yo siempre he pensado que cuando se habla del negrismo o cuando se habla de la negritud, o cuando se habla del blanquismo, o cuando se habla de la supremacía blanca, elementos que son el producto del racismo, tú no puedes destruir el racismo utilizando un símbolo del racismo como el elemento principal en lucha contra del racismo. No, esa no es la forma, esa no es la estrategia de cómo tú destruir y reconstruir ese racismo o esa igualdad racial que nosotros estamos hablando. Tanto el esclavismo, tanto el negrismo, tanto la negritud, simplemente lo que están es fortaleciendo la filosofía racista. Y si los negros en los Estados Unidos quieren disminuir el efecto negativo del racismo dentro de esa sociedad, lo primero que ellos tienen que entender es que utilizar el símbolo del racismo, el símbolo de la supremacía blanca, como elemento de discusión, ya se está perdiendo la discusión. Muchas veces en América Latina y el Caribe se utilizó esa ideología o esa forma literaria que todos conocemos como el negrismo. Pero también se utilizó otro movimiento político, filosófico, que se llamaba la negritud. Pero ambos parten de la misma premisa, lo cual están asociados al racismo. Están utilizando un símbolo del racismo como una forma de buscar la igualdad racial. Desde mi punto de vista, yo creo que eso fue un error de esos pensadores en el siglo XX, utilizando un símbolo del racismo como el elemento de identificación, de igualdad racial. Cuando se habla del sistema racista a nivel mundial, cuando se habla de las diferencias raciales, cuando se habla de la diferencia en el tono de piel, en esta sociedad, en este siglo, cuando se habla de ese símbolo que todos conocemos como negro, siempre va a estar por debajo de ese símbolo que nosotros le llamamos blanco. Porque las personas de raza blanca en este momento son quienes determinan los diferentes grupos raciales. Son quienes determinan quién está arriba y quién está abajo. Son quienes determinan quién es rico, quién es pobre. Son quienes determinan quién es poderoso y quién es débil. Son quienes determinan
quién es feo, quién es bonito, quién es atractivo, quién no es atractivo. En pocas palabras, en este momento, hablar de igualdad racial, utilizando ambos símbolos del racismo como mecanismo para alcanzar esa igualdad racial, desde mi punto de vista, es un paradigma del pasado que no ha funcionado en los últimos 200 años. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué le hace pensar a las personas que va a funcionar en este momento? Por eso cuando yo veo dentro del contexto norteamericano esa discusión que la gente utiliza mucho, cuando dicen que el negro es hermoso, que el negro es inteligente, que el negro tiene poder, que el negro ve lo último del mundo. Inclusive en este momento dentro del contexto norteamericano, al negro se le está añadiendo una serie de cualidades, una serie de características, una serie de conocimientos, una serie de historia que realmente el negro no tiene. Porque dentro del punto de vista humano, dentro del punto de vista de la sociedad que se vive en este momento, el negro en términos social, en términos psicológicos, es visto como un color inferior al blanco, el cual es visto como un color superior. Y no importa que tanto tú quieras elevar el negro al mismo nivel o altura del blanco, eso nunca se va a conseguir. Porque cuando tú tratas de elevar el color negro al nivel del blanco, simplemente tú estás partiendo desde una posición de debilidad, de inferioridad, en una sociedad donde el sentido común, donde la educación, donde el sistema de creencia y donde la política, pero sobre todo esa visión que tiene el ser humano de sí mismo, en este momento ellos ven la persona blanca por encima de la persona negra. Ahora, si tú quieres romper con ese paradigma, tú tienes que destruir. Tú no puedes prestarle atención al símbolo o a los símbolos que están asociados al racismo. Aquí es donde el término negro y el término blanco son los dos elementos que no debieran de utilizarse en ningún tipo de conversación cuando se habla de la igualdad étnico, en la cual las diferencias en los tonos de piel está siendo tomada en consideración. Porque si yo te digo a ti, por ejemplo, ¿no verdad?, que una persona cuyo color de piel es claro es más inteligente que una persona cuyo color de piel es oscuro. La pregunta que tú te haces, ¿de qué tú me estás hablando? Cuando tú dices un color claro, un color oscuro. Pero si yo te digo a ti que en este momento una persona cuyo color de piel es blanco y otra persona cuyo color de piel es negro, eso tú lo entiendes, porque eso es lo que la sociedad te ha enseñado en este momento. Y tus aptitudes, tu creencia, tu visión, sentimiento, asociación, y como tú te miras a ti mismo, están basados en esos dos pilares los cuales fueron introducidos por el racismo, en la cual se utiliza el negro y el blanco como símbolo. Si tú quieres destruir el racismo, tú tienes que destruir los símbolos, lo que representa el racismo. Aquí es donde yo siempre he sostenido que debe establecerse un nuevo paradigma en la forma como se busca esa supuesta igualdad entre los seres humanos que tienen un tono color diferente, en lo cual la tonalidad del color no es el enfoque de atención. Yo siempre he creído, cuando tú analizas a los grandes escritores del siglo XX, en la cual ellos estaban tratando de preservar ese tipo de herencia africana. El error que ellos cometieron fue que ellos utilizaron la negritud como mecanismo para de una forma u otra formar esa comunidad. Pero ese mismo problema también ocurre dentro de la comunidad afroamericana, cuando ellos están tratando de crear una comunidad mucho mayor utilizando la negritud. Y si la historia no ha enseñado a cada uno de nosotros que la negritud o el negro, símbolo del sistema racista, es algo que nunca ha funcionado. Por lo tanto, no espere que va a funcionar en este momento. Aquí es donde la etnicidad
El grupo étnico al cual tú perteneces. Aquí es donde la nacionalidad, la nación en la cual tú naces. Pero aquí es donde también, eso que alguna gente llaman compartir experiencias iguales, pero sobre todo esa capacidad en buscarle soluciones a diferentes grupos étnicos que tienen los mismos problemas fundamentales. Cuando se habla de la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad en la educación, la desigualdad en el progreso, la desigualdad en las oportunidades que dichas sociedades pueden producir. Aquí es donde el tú utilizar la negritud en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, siempre ha sido un fracaso y va a seguir siendo un fracaso, porque estamos tratando de destruir el racismo utilizando el símbolo del racismo, que es ser negro. Si tú quieres destruir el racismo, si tú quieres destruir esa influencia que tiene el racismo, tú tienes que destruir los símbolos sobre los cuales se basa dicho racismo. Y el color de piel es el símbolo que está asociado a dicha filosofía. Por eso es que muchas veces yo le digo a las personas que cuando se habla de identificación racial, no le den mucha importancia a eso. Cuando se habla de autoidentificación, lo más importante es tu autoidentificación étnica. Lo más importante es tu nacionalidad. Y después es que viene la identificación racial, partiendo de la región en la cual tú estés hablando, donde dicha clasificación racial va a depender de la construcción social de raza que dicha sociedad tiene. Pero no cabe duda que cuando se habla del racismo, hay algo que las personas que son afrodescendientes tienen que analizar el racismo, no de una perspectiva racista, no. Tiene simplemente que tener la capacidad y apartarse de los simbolismos del racismo para entender los otros elementos que pueden ser la unidad dentro de la comunidad afrodescendiente, donde los grupos étnicos juegan un papel sumamente importante, porque esas diferencias étnicas, cuando tú las mezclas, crea un nuevo grupo étnico mucho más poderoso, donde las cosas que más asemejan a los grupos étnicos es la razón detrás de la fortaleza de esa comunidad, pero utilizando el simbolismo negro y el simbolismo blanco, como se utiliza en este momento en la nación norteamericana, como los Estados Unidos, y algunas naciones en América Latina y el Caribe. El racismo, como nosotros lo conocemos, no va a desaparecer, porque de la única forma que el racismo desaparece es cuando tú tienes la capacidad de identificar los símbolos que están detrás del racismo. Y negro, blanco son los dos pilares cuando se habla del racismo, lo cual está creando en este momento en muchas sociedades post-esclavistas ese mecanismo de prejuicio, ese tipo de conducta prejuiciada, pero también la exclusión social, pero sobre todo la etimización de las personas utilizando el color de piel. Si tú quieres realmente superar el estima, la fortaleza del racismo, de la ideología racista, tú tienes que buscar la forma de cómo sacar de tu foco de atención el término negro y el término blanco, y utilizar otro tipo de terminología, otro tipo de filosofía en la cual todas las personas que se consideran afrodescendientes puedan coincidir, porque de una forma u otra, cuando se habla de esa lucha entre quién es mejor, entre un blanco o un negro, esa lucha nunca va a terminar, porque simplemente esa lucha se está dando dentro de ese racismo que todos conocemos en este momento. Por eso, señores, algo que yo le digo a las personas es, para superar el racismo, tú tienes que reconocer
tu propio racismo y cómo tú estás contribuyendo a la fortaleza, a la promoción y por qué no a perpetuar la conducta racista que muchas veces la comunidad afrodescendiente utiliza cuando utiliza el término negro en todo lo que dice, en todo lo que hace, en todo lo que está visualizando. Y cuando tú utilizas el término negro, tú simplemente tú lo que estás es perpetuando el racismo, la superioridad de un grupo racial sobre otro grupo racial, tomando en consideración la tonalidad de piel de diferentes grupos, los cuales, en términos raciales, esas personas que de una forma u otra hablan de la superioridad de una raza sobre la otra, que no es más que la superioridad de un grupo étnico sobre otro, están utilizando de una manera efectiva esos símbolos que se llama negro y blanco como forma de perpetuar el racismo. Señores, yo espero que este tipo de conversación le haya servido de algún tipo de utilidad. En otro tipo de trabajo yo voy a conversar con ustedes del racismo como un mecanismo de chantaje. Cuando se habla de la economía, de la política, de las emociones, judicial y social, en la lucha por lo que alguna gente llaman la igualdad de los individuos. Lucha que desde el punto de vista mío realmente nunca va a ocurrir, pero es algo que todos debemos aspirar. Si ustedes en el futuro quieren escuchar este tipo de comentarios, ustedes simplemente se suscriben a este canal, le dan me gusta, hagan su comentario, pero sobre todo compartan este tipo de material como una forma que una mayor cantidad de personas tenga la oportunidad de escuchar este tipo de comentarios. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.